Buenos días. En el día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de este podcast. Hoy hablaremos acerca de la postura de las capacidades por Amartya Sen. Les habla Juan Diego Castilla y traeré unos invitados especiales para que nos ayuden a comprender y nos expliquen de forma muy detallada en qué consiste esta postura. Estos invitados son María Ángeles Polo, Katia Salgado y Mario Hernández. El enfoque de la capacidad de Zen es un marco moral. Esto propone que los arreglos sociales deben ser evaluados principalmente según el alcance de la libertad que las personas tienen que promover o lograr funcionamientos que valoran. El enfoque de la teoría de las capacidades de Amartya Sen es un marco teórico que implica dos reclamos normativos centrales. Primero, el reclamo de la libertad. Para lograr el bienestar es de importancia la moral primaria. Y segundo, que la libertad para lograr el bienestar debe entenderse en términos de las personas capaces, es decir, sus oportunidades reales de hacer y ser lo que tienen razones para vivir. El enfoque se ha desarrollado en una variedad de teorías normativas más específicas, como las de justicia social o los relatos de la ética del desarrollo. También ha dado lugar a una nueva literatura altamente interdisciplinaria en las ciencias sociales que resulta en nuevas estadísticas e indicadores sociales, y a un nuevo paradigma de políticas que utilizan principalmente en estudios de desarrollo, el llamado enfoque de desarrollo humano o bien el bienestar humano. El enfoque de capacidad pretende que la libertad para lograr el bienestar es una cuestión de lo que las personas pueden hacer y ser, y por lo tanto el tipo de vida que pueden llevar efectivamente. Según argumenta Sen, los productos básicos o la riqueza que tienen las personas o sus reacciones mentales son un enfoque inapropiado porque proporcionan información limitada o indirecta sobre cómo va la vida. Sen ilustra su punto con el ejemplo de una bicicleta estándar. Este tiene las características de transporte, pero si se realmente proporcionara transporte dependiera de las características de aquellos que intentan usarlo. Podría considerarse una herramienta generalmente útil para la mayoría de las personas para extender su movilidad. Incluso si esa persona, por alguna peculiaridad, encuentra la bicicleta encantadora, deberíamos ser capaces de notar dentro de nuestro sistema de evaluación que todavía carece de transporte. Esta reacción mental tampoco muestra que la misma persona no apreciara el transporte si estuviera realmente disponible para ella. Para entender mejor la teoría de Amartya Sen sobre los derechos humanos, es importante ver cómo se conecta con otros pensadores. Sen no trabaja en un vacío, sino que su idea de los derechos como libertades reales tiene raíces en distintas corrientes filosóficas y económicas. Por ejemplo, uno de los autores más importantes aquí es Martha Nussbaum. Ella toma el enfoque de capacidades de Zen y lo lleva a un paso más allá al definir una lista de capacidades esenciales que cualquier sociedad debería garantizar. Para Nussbaum, no basta con que las personas tengan libertades en papel, sino que deben contar con condiciones reales para vivir con dignidad. Cosas como la salud, la educación o la posibilidad de participar en política no pueden depender solo de la economía, sino que deben ser derechos garantizados. Otro filósofo clave en este debate es John Rawls. Seguramente muchos han escuchado de su teoría de la justicia. Rawls proponía un modelo en el que la justicia debía diseñarse imaginando que no sabemos qué posición social tendremos en la vida. Es una idea muy poderosa porque nos obliga a pensar en un sistema más equitativo. Ahora, aunque Sen reconoce el valor de este modelo, también lo critica. Para él, la justicia no puede quedarse solo en principios abstractos o en la creación de instituciones, sino que debemos analizar los efectos reales en la vida de las personas. La justicia, según Sen, es algo dinámico y práctico, no solo teórico. Otro autor que influye en Sen es Isaiah Berlin, especialmente con su idea de libertad negativa y libertad positiva.
¿Qué significa esto? Bueno, la libertad negativa es simplemente la ausencia de restricciones, mientras que la positiva es la capacidad real de tomar decisiones y de actuar. Zen toma esto y dice, sí, la libertad negativa es importante, pero si las personas no tienen recursos, educación o salud, su libertad sigue siendo muy limitada. Entonces, para Zen, los derechos humanos deben enfocarse en garantizar ambas libertades, que las personas no tengan obstáculos externos, pero que también tengan oportunidades reales para ejercer sus derechos. Y por último, hay un autor clásico que puede sorprender que esté aquí, Adam Smith. Normalmente lo conocemos como el padre del liberalismo económico, pero Zen rescata otra faceta de Smith, la de filósofo moral. Smith hablaba sobre la simpatía y la justicia social y decía que la economía no podía ser solo una cuestión de mercados, sino que debía considerar el bienestar de las personas. Zen toma esto y lo conecta con su visión del desarrollo, donde el progreso no se mide solo por el crecimiento económico, sino por la expansión de capacidades humanas. Entonces, si juntamos todas estas influencias, vemos que Zen construye un enfoque de los derechos humanos mucho más práctico y centrado en las personas. No es solo sobre reglas o instituciones, sino sobre cómo garantizar que cada persona pueda vivir la vida que realmente valora. Y ahí es donde entra la pregunta clave. ¿Cómo llevamos esta visión a la práctica? Ok, la teoría de las capacidades de Zen ha sido influyente al centrarse en las libertades reales que las personas tienen para llevar una vida digna. Más allá de solo la distribución de recursos, Zen argumenta que lo importante no es tener recursos, sino tener las oportunidades para usarlos de manera significativa. Sin embargo, una de las críticas principales es la dificultad de establecer un criterio universal para medir estas mismas capacidades. No existe consenso sobre qué capacidades son fundamentales para todos, lo que hace difícil aplicar la teoría de manera global. Además, en contextos de pobreza extrema o desigualdad profunda, garantizar todas las capacidades necesarias se vuelve casi imposible debido a las limitaciones de recursos y las estructuras sociales y económicas desiguales. Esta contradicción plantea dudas sobre la viabilidad de la teoría en situaciones de gran desigualdad. Aquí es donde entra la teoría crítica, que cuestiona las estructuras sociales y políticas que perpetúan la desigualdad. Desde esta perspectiva, la teoría de Zen, aunque valiosa, podría ser insuficiente si no aborda la estructura que mantiene la injusticia. La teoría crítica sostiene que todas las teorías están influenciadas por intereses políticos y que la verdadera justicia social requiere una transformación de las instituciones que perpetúan las desigualdades, no solo un enfoque en la libertad individual. Aunque Zen destaca la importancia de crear condiciones para que las personas ejerzan sus libertades, algunos teóricos creen que sin una transformación estructural las libertades no pueden ser efectivas. La teoría crítica nos recuerda que la justicia social no solo se logra con más libertades, sino con una redistribución del poder y los recursos que cambien las bases de las estructuras sociales. En resumen, aunque la teoría de las capacidades de Zen han sido un gran aporte al pensamiento sobre la justicia social, su falta de un criterio universal y su insuficiente atención a las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad han generado críticas. Para que realmente se logre una justicia social, no basta con mejoras
de las libertades individuales, sino que debe haber una transformación profunda de las instituciones que mantienen las desigualdades. En este sentido, la teoría crítica ofrece un marco que complementa las ideas de Zen al señalar las necesidades que condicionan las libertades, más allá de un simple ofrecer oportunidades. Bueno, ahora vamos a hablar de una de las crisis humanitarias más devastadoras que enfrenta el mundo: los ataques a escuelas y hospitales en zonas de conflicto. Este tema no solo vulnera la seguridad de las comunidades, sino que atenta directamente contra los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la educación y a la salud. Pero, ¿por qué es tan grave atacar estos espacios? Más allá de la destrucción física, estos ataques arrancan oportunidades. Hablamos de generaciones enteras que quedan atrapadas en un ciclo de pobreza, sin acceso a conocimientos básicos o atención médica. Aquí es donde entra la perspectiva de Amartya Sen, con su teoría de las capacidades, que nos ayuda a entender que la justicia social no se trata solo de repartir recursos, sino de crear las condiciones para que las personas puedan realmente elegir la vida que desean vivir. Sen nos dice que la libertad es la clave para el bienestar, pero ¿qué significa esto en una zona de conflicto? Significa que no basta con reconstruir una escuela si los niños no pueden llegar a ella sin miedo a ser atacados. No basta con abrir un hospital si no hay garantía de que los médicos y pacientes estarán protegidos. Porque la verdadera libertad no es solo tener acceso, sino poder usar ese acceso sin miedo y con dignidad. Otro punto importante es la diferencia entre recursos y capacidades. Puedes entregar toneladas de ayuda humanitaria, pero si la comunidad vive bajo amenaza constante, esos recursos se convierten en un lujo inalcanzable. La capacidad de aprender, de curarse o de construir una vida mejor solo puede florecer si se garantiza la seguridad y la estabilidad. Y si hablamos de desigualdad, la realidad es que los niños en zonas de conflicto tienen menos oportunidades que cualquier otro niño en el mundo. Aquí las políticas públicas deben ser más que planes generales. Necesitamos soluciones que reconozcan estas desigualdades y prioricen a quienes más los necesitan. Entonces, ¿qué podemos hacer como comunidad global? Perfecto. Podemos, como punto número 1, zonas seguras para la educación y la atención médica. O sea, lugares protegidos por acuerdos internacionales donde las familias puedan acceder a servicios básicos sin temor. 2. Presencia de órganos internacionales, no solo para repetir ayuda, sino para proteger directamente a la población civil. 3. Apoyo psicosocial, porque los efectos de la violencia no terminan con el cese del fuego, sino que dejan cicatrices emocionales que necesitan ser tratadas. 4. Participación comunitaria. Involucrar a las propias comunidades en la reconstrucción genera un sentido de pertenencia y resistencia. La clave aquí es entender que no se trata solo de reconstruir paredes, sino de reconstruir vidas. Amartya Sen nos recuerda que la verdadera justicia no es solo la ausencia de violencia, sino la creación de condiciones que permitan a cada persona desarrollar su máximo potencial. Proteger escuelas y hospitales es proteger el futuro, porque la educación y la salud son las puertas hacia una vida más digna. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo podemos como sociedad asegurarnos de que estas tragedias no sigan siendo parte de la realidad de tantos niños y niñas alrededor del mundo? Te leemos en nuestras redes. Y gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo construir un mundo más justo, una capacidad a la vez. Gracias.